Estás escuchando En los zapatos de una DevRel, el podcast quincenal donde Alba Silvente os dará la turra sobre qué se cuece en su rol como Developer Relations Engineer. Ya disponible en todas las plataformas de podcast y en vídeo en Spotify y en YouTube. Buenas bellas flores, bienvenidas a un nuevo episodio de En los zapatos de una DevRel, donde hablaremos sobre documentación. Sí, en general es un temazo, porque sí que es cierto que todos los productos que hoy en día consideramos que han triunfado es porque tienen muy buena documentación, pero también es difícil estar al día en el mercado o tener competencia y querer sacar nuevas features si tienes que documentar todo al detalle. Entonces, claro, como producto te verás en esta tesitura de lo documento, tengo tiempo, tengo recursos, quiero invertir recursos en esto, es importante, me beneficia y todo eso lo quiero hablar hoy con vosotros porque el otro día tuve una conversación con una persona del equipo de Astro y nos dimos cuenta de que su objetivo, o al menos donde dedican más recursos, es sobre todo documentar el framework y cómo utilizarlo. Entonces me pareció una conversación muy interesante que deberíamos hacer más entre DevRels o en general entre gente que use productos porque seguro que sacaríamos mejores conclusiones. Y yo quiero traeros un poco el desglose de lo que hablamos el otro día. La primera pregunta que os haréis es ¿y por qué un DevRel se tiene que dedicar a documentar algo? ¿No debería ser una persona que esté mucho más cerca del producto, refiriéndome a gente que lo programa? Bueno, depende. Obviamente, el DevRel tiene que estar en contacto con el desarrollador que hace una feature y por lo tanto sí que conocemos de primera mano cómo funciona esa característica y podemos documentarla. Pero sí que es cierto que en el equipo de DevRels obviamente no todo el mundo se dedica a eso, sino que hay una parte que serían los technical writers, que se encargan de sacar tutoriales o documentación sobre características que tiene el producto. Y luego el equipo interno de producto sí que desarrollaría, por ejemplo, un changelog o unas API docs, ¿no? Todo el tema de los endpoints, obviamente sí que se puede dedicar el equipo de producto. Pero en el tema de DevRel nos dedicamos más a la parte de tutoriales y todo lo que sea uso real, en un caso de uso de producción, de esa característica. O sea que es más bien ejemplos de uso y buenas prácticas con ese tipo de producto. Y hablando de esto, se me ocurre la pregunta de ¿cómo podría impactar en el crecimiento de un producto una buena o una mala documentación? Y tú dirás, obviamente, una mala documentación no beneficiará para nada el producto. Totalmente cierto. Pero con mala documentación yo no me refiero a que tengas un tutorial mal hecho, sino que te falte documentar muchas cosas que tú has dado por hechas, porque al final conoces el producto, lo usas a diario y no tienes las mismas dudas que la gente que lo usa por primera vez y a veces cuesta llegar a ese punto y por lo tanto puede ser una mala documentación para una persona que esté empezando o para una persona que tenga mucha experiencia y lo que quiera son detalles de buenas prácticas y de escalabilidad. No tienes por qué cubrirlas porque a lo mejor no has pensado en ello. Entonces, claro, siempre puede ser una mala documentación por carencia más que porque esté mal escrita. Entonces es importante que partiendo de ahí nos demos cuenta de que hay tres cosas que podrían afectar muchísimo a tu producto. Uno es que la gente entienda cómo usarlo diferente a como tú lo has planteado. Al final esto pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Tú las puedes crear con toda la bondad del mundo diciendo, ay, ojalá las usen para crear una comunidad súper guay y luego acaba siendo un sitio para rajar de peña o un sitio para hacer cosas malas, ¿no? O sea, al final la gente hace con ello lo que quiere porque en un principio tú no documentaste el uso de esa plataforma. Y claro, esto también se aplica a productos tecnológicos. Tú al final puedes hacer un Hello CMS y esperar que la gente lo conecte con su aplicación móvil, con su IoT, con todos los dispositivos y al final acabe usándolo solo para web, ¿no? Y tú digas, bueno, a lo mejor todos los beneficios que podrías tener reusando esta API con otros dispositivos, pues te lo estás perdiendo. Pero en el fondo tampoco es un mal uso, simplemente no lo han usado como tú lo has planteado, ¿no? Otra cosa que podría pasar es que al final, si la gente no lo comprende o cuando se mete en la documentación no encuentra la respuesta, acabará llamando a soporte o contactando directamente con el equipo de ese producto. Y eso hace que como compañía gastes más recursos y seguramente respondas a la misma pregunta muchas veces por no estar documentada inicialmente. Entonces es importante plantearlo de una manera en la que cada vez que entra una pregunta, pues obviamente exista una respuesta en nuestra web o en la plataforma donde tengamos la documentación. Y otra cosa que me viene a la mente es que, claro, inicialmente cuando un producto sale, y obviamente está bien documentado porque lo has sacado y ya estabas planeando ese lanzamiento, la gente tiene mucho hype y todo el mundo quiere usarlo. Pero cuando todo el mundo se pone a usarlo,
siempre hay cosas que salen y dicen, oye, pues yo preferiría usar esto de otra manera, yo preferiría tener esta feature. Y claro, el producto en sí mismo lo que hace es volver a generar nuevas características, mejorar lo que tiene, refactorizar el código, cambiar cosas, pero de una manera muy veloz en la que no da tiempo a que documenten todo eso. Entonces, desde que empiezan a crear esas características, al no documentarlas, llega un momento en que la gente que se pone a usar ese producto no tiene la información necesaria por todas las características que han sacado sin documentar, porque no tenían recursos ni tiempo y querían mejorar su producto para que la gente lo siguiera usando, que llega un momento en que la gente ya no comprende muy bien lo que está haciendo, le cuesta mucho empezar una aplicación, le cuesta mucho comprender los métodos que están sacando y acaban yéndose a otro framework que a lo mejor, a otro framework, a otro producto, a otra tecnología que a lo mejor esté mejor documentada. Y esto lo podemos ver en un montón de frameworks. Hay frameworks que al principio todo el mundo tiene hype, los empieza a usar, se empieza a crear su web y de repente cuando todo escala y empiezan a sacar nuevas features, de repente ya no es tan fácil usarlo, no es tan fácil encontrar respuestas y pasa con frameworks como Next. Cuando sacó la versión 3 era un poco caos porque intentaron ir al ritmo de Vue, pero no consiguieron hacerlo de una manera óptima y la gente se decepcionó muchísimo y buscó alternativas. A día de hoy lo han vuelto a mejorar, se han tirado un año intentando mejorar esto y creando más documentación, pero al principio salió un poco en braguitas y la gente se decepcionó mucho. Entonces, para que veamos el impacto que tiene, al final pueden dejar de usar tu producto por no comprenderlo bien, por no encontrar sus respuestas o en general porque sienten que hay otros frameworks o otras tecnologías que están mejor documentadas y prefieren tener claro lo que están haciendo antes de hacer cosas más novedosas o más performant. Así que podéis ver que documentar nuestro producto es casi tan importante como sacar nuevas características, porque si no lo documentamos, la gente no va a saber ni que existen inicialmente y por lo tanto no confiarán en el producto porque no tendrán información suficiente como para desarrollar su aplicación o hacer lo que tengan que hacer con tu producto, ¿no? Entonces, mi idea era traeros los tipos de documentación que creamos, por ejemplo, en un Headless CMS para daros ideas de cómo podéis documentar vuestro proyecto, ya que no todo es hacer un tutorial de caso de uso, hay otro tipo de documentación que se necesita hacer según el proyecto. Y en este caso en un Headless CMS tenemos 8000. Ya os lo digo. Una de las primeras es la documentación de las APIs. Al final, si tienes una API, tienes que mostrar todos los endpoints que tienes en esa API y las opciones. Y por qué no dar un playground o un sitio donde puedan jugar con esos endpoints para ver el resultado y romperlos o obtener lo que quieren. Y en este caso, pues creamos también una versión Postman. Tú tienes la web donde puedes acceder a la documentación oficial y luego tienes un Postman donde puedes hacer las peticiones y probar esa API. O sea que son cosas que puedes hacer, igual que un Swagger, ¿no? Luego también tenemos el changelog. Al final el producto es privado, pero tú quieres informar al cliente o al usuario de lo que se ha añadido en ese producto. Y por lo tanto tenemos un changelog en nuestra web donde puedes ver cada versión, los nuevos cambios que tiene, lo que se ha arreglado y cosas como podrías ver en el open source, pero de un proyecto privado. O sea que se puede hacer siempre de alguna manera, no hace falta que seas open source para tener un changelog de los cambios. Luego también creamos tutoriales para que al final mejore la developer experience y también la experiencia del content editor, porque en el caso de Headless, ese producto también lo va a usar alguien. No solo van a desarrollar con él, sino que alguien va a usar esa UI y va a tener que entender el proceso. Obviamente se intenta mejorar la UX para que no tengas que nunca mirar la documentación, pero en el caso en que estés perdido está bien que haya texto que te explique cómo hacer algo. Entonces, estas dos vertientes, obviamente, una la documentaría un DevRel, un Technical Writer, pero la otra, la que tiene que ver con los content editors, lo haría una persona de marketing o una persona simplemente que use el producto, porque no es necesario tener conocimiento técnico para hacer esa. Entonces, claro, son diferentes vertientes de un tutorial. Luego tenemos las video docs, que eso obviamente todavía está work in progress, pero de ejemplo os puedo traer la documentación de Notion. Es una maravilla. Tú al final te metes en Notion y quieres buscar cómo hacer algo y en vez de ponerte un tochaco larguísimo, un artículo de 5000 palabras, en un vídeo de 3 minutos te explican cómo hacerlo de la manera más óptima porque es la que han dicho ellos, ¿no? Que para eso han hecho el producto. Y joder, la verdad es que es muy útil y desde que uso Notion
siempre miro los tutoriales. Es como que a lo mejor antes ni leía cómo usar una plataforma, por ejemplo, Drive. Jamás he leído lo que tenía que hacer para usarla. La he usado y ya, ¿no? He clicado en todos los lados para ver cómo hacer las cosas. En cambio, en el caso de Notion, me gusta entrar y ver cómo lo usan ellos en esa documentación que tienen en vídeo, porque es muy útil y muy intuitiva. Y obviamente todos los productos a día de hoy estamos migrando a ese tipo de documentación también, porque es una maravilla. Pero bueno, ya veréis updates en nuestro YouTube channel. Luego también es importante que si tienes un sistema de diseño o una librería de componentes que alguien pueda utilizar, en nuestro caso como hay plugins que pueden extender las funcionalidades de Storyblok, tenemos un design system que pueden utilizar para que tenga el mismo look and feel que Storyblok. Y en este caso pues usamos Storybook para documentar este sistema de diseño, que lo podéis hacer con vuestros sistemas de diseño, aunque no sean para uso público, simplemente porque para el uso interno ya son una maravilla. Y ya por último, los foros de resolución de problemas, como pueden ser Stack Overflow o GitHub Issues, son una maravilla. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú necesitas uno también interno. En nuestro caso teníamos uno, pero acabó migrando porque al final todo el mundo lo estaba reportando en GitHub o en Discord, pues no tenía mucho sentido mantener ese foro. Pero hay plataformas y productos que tienen su propio foro para poder reportar issues y ahí se queda como un sistema de fax. O sea, al final tú tienes una especie de mini tutorial con resolución a un problema que luego eso es searchable en Google. Si tú quieres buscarlo lo vas a encontrar porque está indexado. Entonces, ese tipo de foros también son muy útiles. Obviamente, si tienes muchas plataformas, estaría bien que todas derivaran a la misma y es lo que estamos intentando en Storyblok. Pero en el caso de que tengas solo esa plataforma para reportar tus issues, está guay porque al final todo el mundo puede acceder a ello y ver cómo lo han resuelto otras personas. Y ahora me surge una pregunta. ¿Cuál sería la situación ideal en la documentación de un producto tecnológico? Porque al final ya hemos visto que si sacas una nueva característica y no está documentada, la gente no tiene por qué saber usarla o la puede malinterpretar o puede no saber de ella y eso al final haría que la gente pues tuviera carencias en tu producto. Así que al final, para mí, lo más importante es que cada vez que salga una nueva característica de tu producto, ya venga documentada. Ya sea porque lo has podido automatizar mediante comentarios en el código, que eso genere de alguna manera, a lo mejor a través de una IA, un tipo de documentación más como un changelog, ¿no? Que te cuente un poco lo que hace esa feature, para que al menos sea indexable y la gente pueda buscarla. Luego también, por ejemplo, si puedes hacer un caso real en una aplicación, un caso práctico, mejor que mejor, porque no hay nada mejor que ver cómo se usaría eso en un proyecto que tienes, porque el problema es que si te documentan en plan, esto hace esto, bien, guay, ¿y cómo me afecta? ¿Para qué lo uso? A mí me encanta que hagan ejemplos prácticos que no sean fubar, sino que sea realmente, joder, tengo este problema, mira, lo resuelvo con esta feature. ¡Ostras! Gracias, era para esto. Es que no sé, hay veces que a mí me parece súper obvio, pero no para todo el mundo lo es. Entonces yo creo que es importante recordar que al final, cada vez que saquemos una característica, está bien contar qué es. Pero por favor, un caso práctico. Lo necesito. Mi mente funciona así, no sé la vuestra, pero la mía sin caso práctico no entiende las cosas. Yo lo siento, necesito verlo aplicado. Entonces es muy importante que el DevRel esté muy en contacto con los de producto para que una vez saquen ese changelog yo sepa de qué hablar en el tutorial y cómo se puede aplicar eso a un caso real. Y por supuesto, la documentación debería ser una cosa ágil, que esté viva. Obviamente podríamos crear un tutorial cada vez que sale una feature, pero si es un arreglo, un refactor, eso también tenemos que cambiarlo, tenemos que actualizar la documentación respecto a ese cambio. Y a veces eso cuesta un huevo, porque hay gente que directamente tira la documentación a tomar por culo y la vuelve a montar porque el cambio a lo mejor afectaba a un tronco muy gordo. Pero hay que ser versátil y tener la documentación abierta siempre al cambio y a la actualización, igual que podemos hacerlo en nuestros blogs, que tenemos artículos que a lo mejor son de la versión 2 de una tecnología y a día de hoy con la versión que van a lo mejor tenemos que tirarlo abajo porque es que ya no tiene ningún sentido. Pero al final eso ha sido porque no lo hemos ido actualizando poco a poco. Hemos esperado tanto tiempo que ya no vale para nada lo que habíamos escrito y eso en una situación ideal no sería lo óptimo. Lo ideal sería que estuviera viva esa documentación, que cada mes, cada semana vayamos revisando lo que podemos mejorar y cómo podemos actualizarlo para que sea más actual y más al día. Así que yo creo que en general, con que estéis al día con lo que esté pasando en el producto, si sois DevRels o si sois Technical Writers y podáis ayudarles a expresar esto hacia un público más amplio, sobre todo teniendo en cuenta a los beginners y los intermediates, y ya los expertos sí que sería una cosa
depende mucho de tu proyecto. En el caso de Storyblock estaría guay tener documentación que fuera a más alto nivel, más pensando en la escalabilidad del producto y cómo puedes llegar a tener un setup bastante tocho, pero no es el caso de todos los productos. Hay productos que con que tengas lo básico, luego la parte expertise sí que la pueden hacer mediante cursos o gente externa al producto que realmente le interesa mucho y quiere hablar de ello, crea cursos en Egghead o en otras plataformas y ahí podéis ver ese tipo de documentación para expertos. Así que nada, os dejo simplemente con 2 documentaciones que para mí son top y me enamoraron desde el primer día, que fueron la de Vue, porque ese framework, madre mía, a mí me enamoró solamente por los ojos. Yo vi la documentación, vi lo bien organizada que estaba, los casos de ejemplo que había y me enamoré. Me enamoré y me ha costado mucho conocer otras tecnologías por culpa de eso. Porque tengo el nivel de la documentación muy alto. Entonces me cuesta mucho que una documentación mala me atraiga por mucho que el proyecto sea increíble. Y en el caso de Astro igual. Astro se está currando muchísimo sus docs, van al día con todo lo que hacen, intentan documentarlo antes de que salga, o sea, lo hacen todo realmente por el usuario para que sea más fácil y, por supuesto, para que lo utilicemos bien desde el principio. ¿Qué es lo que está guay de la documentación? Te ahorra un montón de tiempo buscando 8.000 cosas si ya lo tienes escrito en un artículo y te lo lees desde un inicio. Así que chapó por lo que están haciendo y si os gustan los proyectos como son open source los podéis apoyar, así que ir a GitHub y sponsorizarlos. Yo debería hacer lo mismo porque solo sponsorizo gente que lo hace, pero no, el propio framework está mal, feo. Así que lo cambiaré, pero bueno. Gracias por escucharme hasta el final. Si tienes alguna aportación, algo que te gustaría tratar en el podcast en general, déjamelo en los comentarios que estaré encantada de hablar de ello. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Y recuerda, si te ha gustado este episodio, deja tu comentario, dale a like o suscríbete a este podcast. Me ayudaría muchísimo que lo hicieras. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis proponer algún tema para el futuro, me podéis contactar en cualquier red social como @downtrouth o albasilvente. ¡Hasta la próxima!